creo que uno de los mayores aciertos de Gasperini ha sido el hecho de aprender a jugar sin un 9, aún teniendo 9 disponibles. ¿Qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar, por supuesto, claro que sí, de la Roma, y vamos a enfocarnos más que nada en un tema que yo ayer en el video anterior mencionaba que la Roma contaba con algunas debilidades. Creo que todos compartimos y espero me hayan mencionado alguna que otra más que hayan detectado, pero creo que la que más se detecta, por obviedad, pues es el tema del 9. Tenemos a Dobbik, tenemos a Ferguson, y son delanteros que no han dado el ancho con Roma. Es una tristeza lo de Dobbik, porque Dobbik cuando llegó siendo Pichichi de la liga española, y tú dices, güey, pues algo tiene, ¿no? O sea, el cabrón fue Pichichi de una liga top mundial, o sea, tiene para marcar goles en la Roma. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Roma lleva años sin saber jugar para su 9. O sea, y es un tema ya mental, de esquema, no lo sé, como lo quieran poner, pero la Roma lleva años en donde le cuesta jugar para el 9, ¿no? O sea, creo que, pues no sé si alguien me va a tirar el dato aquí en los comentarios, pero no sé cuál fue la última vez que un 9 de la Roma compitió por ser capo cañoneri. Si no mal recuerdo, pues por ahí del último sería Edin Dzeko, ¿no? Que no me acuerdo si lo fue, creo que sí. Pero Edin Dzeko, pues bueno, era el goleador fijo de la Roma. Fuera de ahí, ¿quién? ¿No? O sea, ni Schick, ni Abraham, ni el mismo Lukaku, que hizo una muy buena cuota de goles con Roma, llegó a ser, o a competir siquiera, ¿no? Estar top 3 de los capo cañoneri de Italia. Y por ejemplo, Lukaku, que es para mí uno de los mejores delanteros que hemos tenido en los últimos años, muchas veces se fabricaba sus goles. O sea, no es como que la Roma jugara para él y, oh, no mames, se la dejaba bonita para que él solito, pum, definiera gol para adentro. No. Arrancaba desde 3/4, ahí a cuerpo metía esto, lo otro, a lo mejor una que otra pared y pum, gol. O de repente, pum, le caía el balón y él solito, a base de físico, no sé, lo que quieras, gol. O sea, muchos goles de Lukaku fueron creados por él o por esa habilidad de él de buscar esos goles, de esa movilidad. Y aún así no fue un delantero que compitiera por el capo cañoneri en Italia. Entonces, he ahí uno de los problemas que tenía la Roma, el 9. Aún así, se ficha a Dobbik, se ficha a Ferguson. Y bueno, lo de Dobbik, pues sí les digo, muy decepcionante, porque Dobbik llegó en un momento en donde la Roma intentó jugar para su 9, ¿saben? O sea, como que no lo hizo muy bien, que digamos, pero lo intentó. Y cuando Dobbik tenía la oportunidad de mostrar el por qué llegó a Roma, no lo hacía. No definía bien, se le iba el balón, no controlaba un pase, o bueno, ni siquiera hablo en tiempo pasado, hablo en tiempo presente. O sea, muchas cosas que dices, Dobbik, no puede ser que seas un delantero de primer nivel, no puede ser que actualmente seas el delantero del equipo puntero de la Serie A y que no me sepas controlar un balón. Que sí, que tiene algunos tintes que de repente hace un gol y ok, bueno, pero siento yo que es más esporádico, o bueno, ni siquiera siento, una realidad, es más esporádico cuando hace un buen gol
y es más constante que la termine cajeteando, es la neta. Y la Roma de Ranieri en la última época y la Roma de Gasperini en esta época está intentando jugar para su 9. Ha tenido oportunidades Dobbik, no les digo que ha tenido oportunidades de cara al arco por unas 3 cada partido, no, pero sí ha tenido oportunidad de hacer algo diferente siendo el 9 de la Roma, y la verdad es que no lo ha hecho, y cuando tiene la oportunidad, regularmente sus mejores partidos se dan cuando él mete cuerpo, cuando él juega con pared, o sea, como que hace jugadas buenas de buen centro delantero. Pero obviamente nosotros exigimos goles, ¿no? Y eso es algo que no está teniendo. Tuvo una temporada bastante flojita, pero hasta cierto punto para mí aceptable la temporada pasada, y esta temporada esperábamos un rendimiento mucho mayor de Dobbik, y al contrario, bajó el nivel de una manera muy muy fea. De por sí su nivel estaba normalito, y yo ya honestamente perdí bastante la confianza en un delantero como Dobbik. Luego, por otro lado, tenemos a Evan Ferguson. Evan Ferguson es un irlandés que llegó a la Roma cedido de la Premier League, actualmente tasado con una cifra de en torno a los 40 millones. Y tú dices, cabrón, ¿la Roma los va a pagar? No sé, yo esperaría... No sé, depende mucho de cómo se termine adaptando Ferguson todavía en el resto de la temporada, pero a día de hoy no los vale. ¿Por qué? Porque el momento cuando ha jugado y cuando le ha tocado decir, cabrón, no está rindiendo Dobbik, ahí va Ferguson, pues tampoco Ferguson ha hecho mucho. La realidad es que parece un poco torpe al moverse, controla mejor el balón, parece que tiene una mucho mejor visión que Dobbik, eso sí, pero igual como que desaparece, se esconde bastante, y pues eso es algo que no puedes hacer, y menos en Italia. Entonces yo creo que a lo mejor está pecando de su juventud, pecando de que es su primera experiencia en el fútbol italiano, pero en Roma no estamos para tener esa paciencia, porque a día de hoy Roma va a primer lugar, y no estoy diciendo que la Roma vaya o esté compitiendo actualmente el Scudetto, pero está en primer lugar, y si algo estamos peleando y que lo vamos a pelear hasta el final de la temporada es una clasificación a UEFA Champions League, y no puedes estar compitiendo por puestos de clasificarte a la mejor competencia de fútbol de clubes europeos en el mundo con un 9 que se esconda, que no sepa moverse. Entonces ahí tienes 2 puntos, tienes un tremendo cojo como Dobbik y tienes un delantero inexperto como Ferguson. Entonces de los dos no se hace uno. Ahora súmale que Dobbik se lesiona, Ferguson se lesiona de repente, y de la nada pues tenemos a una Roma sin 9. O sea, mínimo Dobbik o Ferguson, pues bueno, al menos los dos cabrones, pues estamos hablando de güeyes acá con portento, así, ¿no? Como yo, o sea, cabroncitos. Y dices, güey, esos güeyes imponen, dan miedo mínimo. Mínimo, esos güeyes jalan marca. Pero cuando estás sin 9... complicado. Y aquí la solución que ha mostrado Gasperini es jugar con un falso 9. En este caso ha probado con Paulo Dybala, ha probado con Shaarawy, me parece, ha probado con Baldanzi, y la cosa pues no ha ido muy bien casi en ninguno de los casos. Lo de Dybala sí, obviamente, porque Dybala te rinde en cualquier lugar del campo. El problema de Dybala es que cuando lo pone a jugar en falso 9 se expone bastante. Y además Dybala retrocede mucho porque él es muy generador de fútbol. Entonces estar de falso 9 luego a veces lo condiciona mucho. Y encima una de las soluciones que tiene la Roma para jugar sin estos dos 9 es jugar mucho con sus extremos, que en este caso por un lado tenemos a Soulé, que claramente ha sido uno de nuestros mejores jugadores. Por el otro lado yo diría que tendríamos a ver, es que en teoría correspondería decir pues un Leon Bailey, ¿no? Que actualmente también está lesionado, el hijo de la chingada. También es que como ficha la Roma. Pero bueno, vamos a poner a un jugador que ha sido para mí más clave por esa banda. Cuando está es Angeliño, y ahorita que no está es Wesley, ¿no? Entonces por ahí juega. Ahora, estos chavos tiran un desborde y meten un centro, ¿quién cabecea? O sea, mínimo Ferguson y Dobbik pues compiten por ganar el balón. Ya ni te digo si cabecea bien, porque Dobbik creo que recuerdo 2-3 que ha cabeceado de la chingada, pero mínimo en una de esas retiene el balón, pasa para atrás, gol, ¿no? De mínimo. Pero ahorita Dybala no puede hacer eso. Dybala no puede hacer eso, y lo ha expuesto bastante a Dybala a ese fútbol.
Dybala tiene también bastante mala suerte, es un jugador que ya se sabe que es frágil, se termina también otra vez lesionando, va a lidiar con las lesiones y va a seguir jugando en esa posición, por lo tanto la Roma pues tiene ese problema de jugar con el falso 9. Actualmente y en este último partido pareciera que por ahí puede haber una solución. Y es una solución a mi gusto bastante inesperada. Tommaso Baldanzi. ¿Qué opinan ustedes de Baldanzi? Baldanzi llegó siendo como una gran promesa, siendo casi el sustituto de Dybala. O sea, recuerdo que ese era una de los mensajes que se escuchaban por redes sociales, que iba a ser el futuro reemplazo de Paulo Dybala. Al final tuvo una temporada bastante medianona cuando llegó, pero bueno, todos se lo achacamos a que pues, estaba jovencito, estaba apenas incorporándose al equipo, conociendo, pero el tiempo empezó a pasar y los técnicos como que no lo terminaron confiando. Sigue siendo joven, o sea, no es como que ya tenga 38 años, sigue siendo bastante joven, pero ya tendría que haber rendido más de lo que se esperaba, ¿no? O sea, de lo que ha dado genuinamente. Entonces Baldanzi pues la verdad es que no ha tenido esos destellos y a día de hoy era un Baldanzi que incluso con lesiones pues no tenía muchos minutos. Ahorita por circunstancias, y yo me imagino que Gasperini se sentó así tal cual en la mesa enfrente de Baldanzi y le dijo: hijo mío, esta es tu oportunidad, te voy a probar de falso 9 y quiero que rindas. Hazle como quieras, cabrón, pero rinde en el puto campo. Porque lo ha probado por extremo derecho, lo ha probado por extremo izquierdo, lo ha probado como un mediocampista, ayudando ahí a Koné, ayudando ahí a Cristante. Y la verdad es que no ha sido muy buenas sus actuaciones cuando entra de cambio. Entonces Baldanzi era uno de los más perdidos. Incluso Pellegrini, que yo lo odio, que ya se nota, ya se sabe que a mí no me agrada Lorenzo, incluso ha jugado mejor. Incluso Cristante, ni se diga, ha jugado mucho mejor. Selig ha retomado nivel y lo ha jugado bastante bien. No sé, quien me digan, yo creo que en general la Roma, ahorita que no tiene nueves y que ha sufrido de esta ausencia de Dybala, ha jugado mejor. Todos, para mí menos dos. Baldanzi y Pisili. Y que Pisili viene de tener unas muy buenas actuaciones con la selección italiana. Entonces, para mí lo de Pisili era cosa aparte, porque faltaba que rindiera en Roma, faltaba que todavía tuviera confianza. Gasperini todavía no se la da, y es que cuando se la ha dado no ha rendido. Entonces digamos que lo de Pisili todavía igual está en stand-by. Ahorita tuvo la oportunidad Baldanzi y les digo algo, la aprovechó. El hijo de la chingada la aprovechó. Y es que Gasperini justo también había dicho que si fuera por él Baldanzi, pues ya no estuviera en Roma, se hubiera vendido. Y pues no era un secreto, no es un secreto pues muy oculto que digamos, era un secreto a voces más bien, el hecho de que Baldanzi estaba en el mercado de fichajes. Ahora en invierno, que falta poco, Baldanzi se tiene que jugar sí o sí el que Gasperini diga: cabrón, ese güey no lo vendas, sí me va a ser útil. Y una de sus últimas cartas fue el partido de este fin de semana y jugó bastante bien. No anotó, es cierto, no es como que digas: no mames, partidazo, hack tree, no, pero jugó bastante bien, aguerrido, aguantó los golpes. Y es que es aquí la diferencia. Hizo lo que Dybala en ese aspecto pues no puede hacer: aguantar el golpe, aguantar el choque, a pesar de ser un chaparrito, a pesar de ser flaquito, de contar con mucha habilidad, pero que en un forcejeo lo sacan volando, de que en una patada, o sea, saben, o sea, en ese aspecto pues es más gladiador, aguanta más que Paulo Dybala, y fue un factor que sí pudo hacer a diferencia de Paulo Dybala. Obviamente ya no hablamos de calidad, golpeo del balón, el pase, obviamente en todo eso se lo come Dybala, pero la verdad es que jugó bastante bien y por ahí puede ser una buena solución. Para mí lo hizo mejor que Bailey cuando no estaba lesionado y lo probó de falso 9. Para mí Baldanzi hoy jugó bastante mejor, bueno, el fin de semana. Entonces por ahí puede ser una muy buena solución. Ahora bien, dicho esto, ¿la Roma está para jugar con un falso 9 toda la temporada? No.
La Roma no te va a aguantar jugar sin 9 toda la temporada, porque en algún momento vamos a depender de un centro, de un cabezazo, de un jugador que esté físicamente capacitado para enfrentar a buenos defensas centrales, ¿no? Porque una cosa es enfrentar a los del Cremonese y que por ahí Schelotto, pinche cabronzote, ¿no? O sea, estaba muy perro el asunto, pero por ahí vas a enfrentar también a otros defensas de muchas otras cualidades y tienes que tener un 9. Entonces, yo creo que en invierno la Roma se va a esforzar por fichar un 9. Y es aquí mi punto. ¿Qué va a pasar con los 9 de la Roma? ¿Se va a fichar uno más? ¿De qué nivel? ¿Se va a intentar vender en invierno a Dopic? Se va, porque incluso también se hablaba de una rescisión del préstamo de Ferguson. O sea, si se vende Dopic y se va a Ferguson también, los que literalmente ahora sí nos quedamos sin 9. O sea, ¿qué debería de hacer la Roma? Para mí, Dopic se tiene que vender. No sé yo si en invierno, pero se tiene que vender por lo menos a final de temporada. Y lo de Ferguson yo no lo vendería, bueno, no rescindiría su préstamo. Creo que ante cualquier cosa, pues bueno, ahí tenemos un jugador que pueda aportar algo. pero sí hace falta un 9. Sí hace falta un mejor 9 y aquí el problema va a ser encontrarlo. Es complicado, va a ser complicado encontrar un 9 accesible. No sé cómo está ahorita la Roma en cuestión de finanzas. Tendría que vender. Y dentro de esas ventas, para mí los contemplados 100% ya era, pues a día de hoy, Dopic, Baldanzi estaba en esa bolsa. Vamos a ver si con esta actuación logró convencer un poquito para que su nombre no sea contemplado en una posible venta. Y poco más, ¿no? Poco más para hacer bolsa, ¿no? Porque se habla de vender a Endika, se habla de la venta de Koné en su momento, pero obviamente eso no va a pasar en el mercado invernal. Pero aún así, pues sí, necesitamos un mejor delantero. Porque a día de hoy lo que tenemos, no voy a decir que es insostenible, pero a largo plazo, en toda la temporada, y más con las pretensiones que se pueden llegar a tener, llámese Scudetto, manejémoslo con pincitas, pero más que nada la clasificación, a Champions League, necesitamos un 9. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes, mi querida comunidad romana? Hasta aquí llega el video del día de hoy. Recuerden obviamente comentar, apoyar el canal con su like, con su suscripción y obviamente compartiéndolo con sus amigos o con gente que simplemente ame el fútbol. Que tengan un bonito día. Hasta la próxima.